El presidente del partido del PRO de la provincia de Río Negro, Juan Martín, que lo tenemos en comunicación y le saludamos y le deseamos que tenga un excelente día. Buenos días, Martín, ¿cómo te encontrás? ¿Qué tal? Buen día Marcelo, Simón, a todo el piso, bueno, a toda la audiencia. Todo muy bien acá, a punto de salir para Bariloche en un ratito más. Juan, hay una serie de consultas, obviamente has asumido la presidencia del partido y demás, pero en la sesión pasada en la legislatura cosechaste posturas distantes por parte del gremio ATE. ¿Nos podrías plantear por qué tu mirada y tu planteo sobre justamente esta situación? Sí, me da un poco de gracia porque posturas distantes serían en un marco democrático y de madurez, digamos, de personas educadas. Y no fue lo que pasó, digamos. No tan solo por el descontrol habilitado por el vicegobernador, que, que de alguna medida es el responsable de lo que ocurre allí en esa casa, es decir, en la legislatura, sino porque estaban mandados a violentar y a patotear un momento que para el empleo público era importante, digamos, independientemente de las posiciones que tenía cada bloque o cada uno de los legisladores. Muchos empleados precarizados hace muchos años, hace 6 años que esperan la planta permanente y que ven con, te diría, una legitimidad lógica que se sancione una ley como esta porque están deseosos de rendir un examen y ver si pasan o no finalmente a planta. Así que todo eso contrasta mucho con estos energúmenos que estuvieron en las gradas tratando de violentar todo, y el secretario general sentado en el palco de bandeja donde, mira, en la misma sesión, en ese mismo lugar, habíamos homenajeado a Nila Nervi de Belloso como una personalidad destacada de la política rionegrina, con su familia, homenaje, y después vino este señor, que es el secretario general, a provocar, a decir barbaridades desde las gradas. Así que creo que eso es muy lamentable para la vida pública, es muy lamentable para los propios empleados públicos, porque actitudes como la de este gremio terminan estigmatizando al empleo público, digamos, ¿no? Cuando la gente pues, si no, pasan a 4.000 ñoquis a planta, son todos vagos. Bueno, todo eso se genera por gente como estos dirigentes de ATE, digamos. De los 4.000 empleados que probablemente pasen a planta después de que cumplan con todos los requisitos, hay mucha gente, la mayoría, el 77% para empezar, están en los sectores sensibles, ¿no? Salud, educación. 3.200 serían esos. Y mucha gente que está trabajando ahí, a pesar de que se le llueve el hospital o que hay murciélagos en las escuelas y todas las dificultades que ya conocemos, están ahí trabajando, poniendo su vocación de servicio, poniendo lo mejor de sí para que la cosa funcione. Bueno, todo eso contrasta claramente con dos cosas. Con un gobierno que los ha negreado durante todo este tiempo y que ahora parece que pase a planta deberían debérselo a ellos. Y la otra con este gremio que es, bueno, está conducido por un patotero, que es Roy Aguiar, que no escatima adjetivos calificativos cuando habla del presidente. Igual el presidente, creo que, digamos, en ese terreno se siente cómodo, ¿no? A mí eso tampoco me gusta, pero Rodolfo Aguiar, por los medios nacionales, diciendo que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para voltear al gobierno. Lo dice así, abiertamente. Bueno, lo que vivimos en la legislatura el otro día se le pareció bastante, digamos. Perdón, ahí se nos había justamente bajado un poco el volumen, sí. Juan, hay una situación que llama la atención y quiero a ver si tienen alguna o tienen ustedes algún tipo de análisis. ¿Por qué la ausencia de UPCN? Bueno, porque el gobierno ha decidido tener el gremio amigo, ¿no? Entonces, es más, no solo la ausencia de UPCN, sino que además la comunicación oficial, la primer comunicación sobre este tema, te diría la comunicación oficial, cuando trasciende en la agenda pública, en los medios y demás, la hace Rodolfo Aguiar. Él se para junto al gobernador y dice: quiero anunciarle que vamos a pasar a 4.200 empleados. O sea, todo desde mi punto y desde nuestro partido político, todo patético. Ahora, ¿es culpable el empleador, el trabajador de esa situación? Yo creo que no. Por eso nosotros votamos como votamos, digamos, en virtud de confiar y creer que esas 4.200 personas trabajan
denodadamente para que el Estado funcione, digamos. Y nosotros creemos en eso. Ahora, no creemos en los métodos y en la forma en la que el gobierno ha manejado esto, pero no es nuevo. El gobierno de Juntos Somos Negro ha manejado esto desde hace años. Es decir, en los primeros, entre el 2015 y el 21, es decir, en 6 años, metieron 10.000 empleados a la planta, digamos, ¿no? Entonces, te precarizo, te mantengo, te digo, bueno, ya te va a llegar la planta, ya te va a llegar la planta, y cuando llegue un año electoral o cercana a la fecha electoral, te paso a planta como si vos después me debieras algo. La verdad es que no hay cosa más liberal, y aprovecho de decirlo de liberal porque hay liberales de hace 5 minutos que estuvieron mudos el otro día en el recinto, que ni siquiera le molestaban a la gente de ATE, pero lo más liberal es la antigüedad, perdón, es la igualdad ante la ley. Y esa igualdad ante la ley te la da la certeza y cuando se manejan políticas públicas de este tenor, que es el empleo público, Juntos Somos Río Negro decide hacerlo de esta manera que te digo. Antes del año electoral te trato de meter a planta permanente para que me debas algo. Y la verdad es que en esa igualdad ante la ley, que es un principio liberal, yo creo que la gente va a rendir, va a ir a la planta permanente y después no te debo nada, porque de veras no le deben nada, digamos. Eh, Así que yo creo que esa igualdad les da libertad a los trabajadores. Así que ojalá les vaya, digamos, bien en los exámenes y todo el procedimiento finalmente se encauce de una manera justa, pero creo que esto de que te mantengo de rehén un tiempo, después viene el electoral y te meto en planta y demás, se tiene que terminar, digamos, ¿no? Y ese era mi discurso el día de la sesión, que por supuesto fue interrumpido por los gritos y todas las sandeces que decía la gente de ATE, que claramente estaba defendiendo al gobierno provincial como una fuerza de choque. El secretario general, que estaba sentado en la bandeja, se paraba y me hacía así con las manos como Riquelme, cuando en verdad es bastante más parecido a Chicho Serna que a Riquelme, pero él buscaba la manera, digamos, de sacarte de lo que uno tiene que decir, que son los discursos que uno prepara en el momento que tiene que justificar el voto y demás. Así que, bueno, fue todo muy, muy lamentable, digamos, ¿no? Ujú. Cuando hablas de secretario del gremio, ¿hablas del el secretario provincial o a nivel nacional? No, el provincial, el nacional estaba en Miami. Rodolfo Aguiar estaba en Miami, no sé qué estaría haciendo, pero para un sindicalista en términos de ellos sería bastante cipayo, digamos, estar en Estados Unidos en el momento que se vota una cosa así. No, el secretario provincial. Rodrigo Vicente. Rodrigo Vicente, exacto. Te cambio de tema, Martín. Has asumido la presidencia del PRO. Vas a conducir en una etapa donde hay diálogos de alianza, diálogos para tratar de encontrar la postura y el lugar en el que se van a movilizar para la próxima campaña. ¿Con cuáles argumentos comienzan ustedes a llevar adelante esta gestión? Bueno, para nosotros la política en el PRO es entendimiento, un partido porteño que logró echar raíces en todo el país, que logró armar Cambiemos, que logró armar Juntos por el Cambio después, es decir, siempre marcos de entendimiento con otras fuerzas políticas ha sido, te diría, nuestro ADN, porque si bien, como te dije, inició en Buenos Aires, hoy trasciende esas fronteras y donde administra el PRO lo hace muy bien, le pasa a Chubut, le pasa a Entre Ríos, por supuesto a la ciudad de Buenos Aires, que es insignia en un montón de temas, en baja de impuestos, en un montón de temas que forman parte de nuestro núcleo de ideas que defendemos y pretendemos defender en todo el país. Bueno, con ese espíritu de entendimiento afrontaremos los desafíos electorales de Río Negro. El entendimiento más cercano que deberíamos tener, que no pasó en la elección pasada, pero debería ser, es la libertad avanza por ideas similares que tenemos y valores que defendemos. Por ejemplo, te cito una cosa, una pavada, pero que habla gráficamente de algunas coincidencias en esto de la batalla cultural, por ejemplo. En esta provincia se sancionó una ley, creo que estábamos en pandemia, pero sesionábamos por Zoom y a los presidentes de bloque lo hacíamos en el recinto. Se sancionó una ley que es el Día de las Infancias, ¿no? Yo esa votación la perdí 45-1. Fui el único que se opuso a esa ley. Y hoy, cuando lo escucho al presidente diciendo que volvemos a hacer el Día del Niño, que se terminó todo este tema del Día de las Infancias, digo, pucha, yo estaba en soledad en aquel tiempo, y ahí uno nota, digamos, además de baja de impuestos, Argentina en el mundo, equilibrio de las cuentas públicas, es decir, un montón de ideas que compartimos. Bueno, ahí debería ser el primer entendimiento. Pero tampoco podemos quedar rehén, digamos, de actitudes de dirigentes que a veces no entienden esto. Entonces,
ojalá lo entiendan, van a encontrar en nosotros, en todo el PRO, la mejor predisposición, pero en nuestra mejor predisposición no significa que no critiquemos algunas cosas, porque nuestra crítica pretende ser siempre una crítica constructiva, digamos, ¿no? Y así como se nos criticó también de un lugar que por qué habíamos votado a favor el pase a planta y tuvimos que explicar que los temas se estudian, que no hay que hacer rehén a la gente de decisiones malas como es esto de negrear o tener precarizada a la gente y demás. Bueno, del mismo modo, tenemos que poner ideas y trabajo sobre la mesa. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pretendemos hacer? No es todo extremo, decir, o es esto o nada. Las posiciones de esto o nada son muy malas para la política en general, porque la política tiene que tomar decisiones y esas decisiones no pueden ser siempre blanco o negro, digamos, ¿no? Creo que hay que poder tener la capacidad de sentarte y dialogar y interactuar. Bueno, con esa actitud positiva y de encuentro y de diálogo vamos a ir a conversar con dirigentes de otras fuerzas. Creemos que la provincia podría estar mejor en la educación, en salud, creemos que pueden haber marcos de entendimiento en algunas localidades, General Roca es uno, Bariloche es otro, Río Colorado es otro, es decir, hay lugares donde ponernos de acuerdo puede significar que la gente viva mejor, porque vamos a hacer el esfuerzo para, para poner los mejores equipos gobernando ciudades o eventualmente la provincia, así que ojalá lo podamos hacer. Y si no, bueno, el PRO es un partido que va a ser el protagonista en la elección. Un resultado electoral no nos va a definir. Nosotros en Río Negro en 2017 con Cambiemos todavía sacamos el 32% de los votos y el año pasado sacamos 5% de los votos. No somos ni el 32 ni somos el 5. Creemos que en las alternativas electorales tenemos que estar presentes y tenemos que hacerlo de la manera más profesional posible, es decir, decirle a los rionegrinos qué pretendemos hacer con Río Negro o con cada una de las ciudades que nos toque disputar. Te toco este tema que abordabas, la ciudad de General Roca. Se habló de un gran consenso de varias fuerzas políticas para ir en pos de la intendencia. ¿En qué grado está esta situación? Leí hoy a la mañana que se había expresado casi como en un hecho de no partícipe de esto, o así lo entendí yo, Esgay, que es uno de los representantes de La Libertad Avanza. Sí, Roberto fue candidato nuestro en el PRO, después fue candidato 3 veces a intendente, leí sus declaraciones. Bueno, te vuelvo al inicio de la pregunta en qué grado está. Está en un grado embrionario y requiere prudencia de todos nosotros, no poner una candidatura por delante de esto que estamos proponiendo y y desde mi punto de vista, lo voy a hablar con Roberto después, él dice que tiene que haber coincidencias ideológicas. ¿Te imaginas cuánto le importa la ideología al vecino de Roca que tiene las calles detonadas, que digamos que no usa como quiero usar los ejemplos que usó Roberto hoy? Roberto habló del turismo parándose en Vaca en Paso Córdoba, sí. Habló que no se espanten a las empresas, habló de los trámites burocráticos en la municipalidad. Bueno, tenemos coincidencia en todo. Digamos, no hay ideología ahí. La ideología puede ser de la gente que gobierna ahora y que gobierna hace casi un cuarto de siglo, 24 años gobernando la misma familia, el mismo signo político. La ideología puede hacer que tengan diferencia en algún tema, como puede ser la erradicación de una empresa porque ya pasó. Pero los roquenses quieren que Roca crezca, que avance, que no se detenga, como ellos mismos dicen acá en Roca. Roca está detenida. Roca ha atrasado en función de, por ejemplo, Chipoleti. Chipoleti tiene más de 5.000 millones de pesos en superávit y Roca tiene lo mismo, pero en caso contrario, se tiene déficit. Eso no ocurría. Y ocurre ahora porque, bueno, los procesos se desgastan, los procesos entran en lo que yo digo la zona de confort, y en esa zona de confort el municipio ha descuidado sus cuentas públicas, digamos, ¿no? Entonces, Roberto, que es un gran administrador y es una persona que ha demostrado transparencia en donde le ha tocado estar, en la cooperadora de la policía, ha estado también en otras organizaciones, la Asociación Libanesa, cuando le tocó ahora un rol de contralor de los dineros que entraban en la cuenta de La Libertad Avanza, pudimos descubrir que había ahí una maniobra horrible y él fue de alguna manera el que levantó la bandera de la transparencia, así que para nosotros es una buena persona, primero, lo conozco mucho y es un buen dirigente. Ahora, hay que entender
que no estamos frente a un problema ideológico en Roca, estamos frente a un problema de gestión. La gestión se soluciona con más y mejor gestión, y si lo podemos hacer entre todos en un marco de entendimiento general, mucho mejor. A mí, digamos, no me asusta que ay, pero arreglaron con fulano, arreglaron con mengano, porque no, la verdad, eso me tiene sin cuidado, porque yo sé, porque los vecinos que te ven en la calle te lo piden, che, pónganse de acuerdo para sacar a esta gente. Te lo dicen así, a boca de jarro, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, para sacar a esta gente, lo primero que tenemos que tener es una agenda de prioridades. ¿Cuál es la agenda de prioridades de los vecinos y cuál es la agenda de prioridades de esta mesa que estoy proponiendo para poder afrontar esos problemas que manifiestan los vecinos? Después de la ideología hablamos, no sé, alguno recordará el 17 de octubre, alguno recordará, no sé, el 1 de mayo, o fechas simbólicas, o cosas que tengan que ver con ideologías o con algún tema simbólico, pero acá hay que sentarse a trabajar para resolver problemas, digamos. Lo último que te consulto, Juan, es en referencia a que nombraste a La Libertad Avanza, porque yo te había consultado por las expresiones de Sgay. ¿Qué pasa con otras fuerzas políticas? Y en esto te consulto por Juntos Somos Río Negro. ¿Es idea integrarlos en esta coalición? Juntos Somos Río Negro ha tenido mucho protagonismo en esta ciudad, en Roca. Ha tenido 5 ministros en algún momento y el vicegobernador, todos de Roca, y eso no lograron traducirlo diría, en liderar la agenda pública. Acá han sido como manotazos, digamos, pero de funcionarios, pero nunca han podido articular decir, bueno, vamos a ocuparnos de Roca, no, a pesar de tener mucho protagonismo en un gabinete. Creo que Juntos Somos Río está en deuda con Roca por eso, y además creo que cuando tuvieron un candidato que nosotros, desde el PRO, vimos que podía ser competitivo, como fue Andrés Barresi, nosotros no presentamos candidato para que esa fuerza política le fuera bien, le fuera mejor. Andrés viene del mundo empresario de Roca, digamos, una persona que conocemos mucho acá, y esa fue una alternativa, ¿no? Nosotros no presentamos candidato para favorecer a ellos. Bueno, eso puede ser también un camino, o conjuntos, o con la Libertad Avanza, o nosotros mismos, digamos, depende cómo podamos articular este trabajo de entendimiento que estoy proponiendo. Así que, digamos, conjunto, sin junto, con la Libertad Danza, sin la Libertad Danza, con el PRO, sin el PRO, con expresiones vecinales, que hay varias. Acá, por ejemplo, llevaron un buen candidato en la última elección, un muchacho que es bombero, que él fue por una expresión vecinal. Lo que pasa es que el sistema es tan malo, Marcelo, este tema de las colectoras y es verdaderamente espantoso. Entonces acá había una boleta de Banacloy, que es un dirigente de Juntos Somos Río Negro, que es el actual ministro, que también es un buen dirigente, y llevaba creo que 7 colectoras. Eso creo que es muy malo para el elector, eso creo que da la sensación de que la política dice, bueno, a ver, carancheo de todos lados para ver si llego. Bueno, nosotros deberíamos ser un poco más serios y a pesar de que el sistema electoral habilita ese zafarrancho, tener una lista única con concejales que representen a los barrios, al centro, a los empresarios, a la pyme. Otra cosa, hay que convencer a un empresario o un emprendedor que todos los días la pelea con venir a integrar la lista de un concejal o querer ser intendente, porque verdaderamente está tan disociada a veces la política que sienten que pierden tiempo. Dicen, no, ¿para qué me voy a meter ahí? ¿Para qué me voy a embarrar ahí? Mira, el sábado fui a cambiar las cubiertas del auto y el dueño del lugar, un empresario muy conocido acá, me dijo, mira, a mi hijo le encanta la política, pero no soporta a los políticos. Entonces, ¿y cómo es eso? Entonces, bueno, charla con él, me dice. Y claro, digamos, tiene una genuina intención por participar, por ver cómo ayudan a su pueblo, pero cuando ven un poco lo que anda dando vueltas se espantan, digamos. Bueno, y los culpables esos somos los políticos. Yo no reniego que soy político porque yo me considero un político profesional, digamos. Yo me dedico a esto, yo estudio los temas, yo trabajo de esto, pero además es mi vocación, digamos. Asentado en mi vocación, yo trato de dignificar el lugar donde me pone la ciudadanía. Por eso en la pelea con ATE, el otro día era, a mí me pagan un sueldo los contribuyentes y a vos también. Pero vos estás ahí arriba insultando y bastardeando el sistema democrático y yo estoy acá laburando, digamos, ¿no? Aunque eso suene, hay un político que dice que trabaja así, yo no tengo ningún problema. Digo claramente que trabajo porque estudio y trabajo porque la gente me puso ahí. Y si hago mal mi trabajo, ojalá la gente me pegue un boleo y me saque, digamos. Pero si algo que me enferma son estos políticos que son políticos en las elecciones, cuando se miran al espejo o cuando están enamorados de sí mismos y creen que son figuras públicas y que hay que votarlos porque, no sé, porque Dios los puso en algún lugar por ahí.
Ujú. Hace una consulta aquí mi compañero Simón. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Simón. Yo le quería hacer una pregunta en cuanto a uno de los ejes anunciados para esta nueva etapa del partido es el armado de equipos técnicos de gestión. ¿Cuáles son las problemáticas prioritarias de la provincia según este armado en la que estos equipos van a estar trabajando para presentar lo que serían proyectos concretos en cuanto a educación, infraestructura o producción, por ejemplo? Sí, mira, para nosotros es un desafío muy importante eso porque tenemos un trabajo hecho en la legislatura muy bueno temáticamente, digamos, y a veces nuestros afiliados, nuestros dirigentes ni se enteran. Entonces, por ejemplo, con el tema educativo nosotros presentamos un paquete de leyes que va desde la educación emocional, la educación financiera, la educación para emprender y varios, y bueno, y por supuesto la emergencia en educación que nosotros consideramos que Río Negro tiene una emergencia en educación y tiene una emergencia en salud también. Cada uno de esos temas, salud, educación, digamos, tiene un paquete de medidas que nosotros o presentamos en la legislatura o ya trabajamos en nuestros equipos técnicos con nuestros asesores y demás. Eso tiene que ser como, digamos, la columna vertebral de lo que nosotros pretendemos hacer en nuestra escuela de dirigentes, que la dirige un licenciado en trabajo social, que es Emanuel Godoy, y con Emma, que viene con mucha experiencia de manejo de equipos, que él trabajó para el gobierno de San Juan, trabajó en la Secretaría de Vivienda, trabaja actualmente acá en la legislatura. Con él queremos articular cada uno de esos temas. Y la verdad es que hay mucho escrito, hay mucho recorrido, digamos, las cosas están a la mano. El tema es que cuando uno llega a un cargo público esté preparado. Entonces, lo que hace la Fundación Pensar para el PRO, o lo que hacen otras fundaciones para otros partidos políticos, nosotros también lo vamos a hacer acá. La Fundación Konrad Adenauer, por ejemplo, financia equipos técnicos para que justamente cuando uno llegue al lugar de trabajo, que es el lugar donde te pone la gente, no improvise. Y créeme, Simón, que te ahorrás muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, nosotros asumimos en el 2015 con el presidente Macri, tardamos como un año, no porque no tuviéramos gente preparada, sino porque teníamos un palo en la rueda al lado del otro, un palo en la rueda al lado del otro, y me acuerdo que en la Secretaría de Vivienda, por ejemplo, beneficiamos mucho a provincias que eran peronistas, y muchos de nuestros dirigentes se molestaban, decían, che, ¿pero por qué? Bueno, porque provincias, me acuerdo ahora, por ejemplo, Salta, venía con las carpetas de los proyectos de infraestructura que quería para su provincia, los ponía sobre la mesa, y si no se ejecutaban, digamos, si no se financiaban esos proyectos, finalmente esa plata se perdía. Entonces, el gobierno de Macri privilegió muchos gobiernos locales, sin importar el signo político, porque privilegió la gestión. Nosotros queremos llegar a la provincia o a los lugares de poder para poder cambiar las cosas. ¿Cómo se hace eso? Con planes, con ejecución. Decir, bueno, quiero hacer esto. Y eso es el debate que, por ejemplo, estoy proponiendo en Roca. ¿Para qué nos queremos juntar? Bueno, por esto. Bueno, esto lo tenemos que gestar entre todos. ¿Cómo estamos ahora? De manera embrionaria, como les dije recién. Bien. La última consulta que te desarrollamos en esta nota es si esto se puede traspolar a otras ciudades, estos formatos de alianza, o está enfocado en Roca. Yo me enfoqué en Roca porque los vecinos me paran en la calle, pero sí, se puede traspolar. Por ejemplo, ahora vamos a una elección de convencionales constituyentes por la Carta Orgánica en Bariloche, Sí. y ahí ya estamos dialogando con fuerza. El vencimiento de alianza vence el miércoles, así que por eso me estoy yendo a Bariloche para charlar con todo el equipo del PRO de Bariloche, a ver en qué están pensando, qué conversaciones tienen. Yo, por supuesto, también tengo algunas, y bueno, vamos a pasar en limpio eso y vamos a ver si podemos tener algún marco de acuerdo con otras fuerzas. Y si no, digamos, el PRO no se va a quedar en la casa, digamos, va a participar igual. Así que esperemos poder sentarnos y ponernos de acuerdo con otros, ¿no? Pero sí, hay varios casos en la provincia. Gracias por todo el tiempo, Juan. Sabemos que tenés que tomar ya rumbo a Bariloche, así que te agradecemos el tiempo que nos diste. Gracias a ustedes, Simón, Marce, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias.